Los misioneros claretianos estamos cumpliendo un siglo de misión en Bosa. Vamos a hacer memoria de lo que ha sido este servicio y este trabajo de la congregación en esta parte del territorio de Colombia. Nos acompaña hoy el padre José María Flores, misionero claretiano, que en la actualidad pues, es el ecónomo provincial de la provincia Colombia Oriental y Ecuador de misioneros claretianos, y también labora en el colegio en la parte de administración. Padre José María, cuéntenos cómo conoció a los misioneros claretianos y cuáles fueron sus motivaciones vocacionales para ingresar a la comunidad. Una de las experiencias del ser humano es la búsqueda del proyecto de vida. Dentro de esa búsqueda, por casualidad nos encontramos con los misioneros claretianos en la parroquia San Antonio María Claret de Cúcuta, y ahí empezamos un acercamiento a través del grupo de pastoral vocacional, grupo juvenil en aquel tiempo, y fuimos poco a poco conociendo la vida y la obra de los misioneros claretianos ahí dentro de la parroquia. Así se dieron un poco como las cosas, y ya a través del párroco que estaba en ese momento, que era el padre Miguel Duarte Camargo, pues él nos invitó. Después hicimos algunas experiencias de grupo juvenil, grupo vocacional. Estuvimos participando en algunas misiones que él organizó. Vinimos un grupo también allá de Cúcuta a una experiencia en Bogotá, una experiencia misionera, y de esa manera empezamos, o yo empecé a realizar un acercamiento a lo que es la vida y el proyecto de la comunidad de misioneros claretianos. ¿Y en qué año decidió ingresar a la comunidad y en qué lugar fue sus primeras etapas de formación? También ya estaba la formación en inserción. ¿En qué consistió esa formación en inserción en el lugar a donde llegó? Dentro del proceso ya de acercamiento, pues de Cúcuta me vine para probar un poco, porque no era algo así fijo que yo tenía concretamente entrar a una comunidad. Me vine como a experimentar. Yo trabajaba en la Secretaría de Desarrollo del departamento y dije, voy por 2 meses. Y ya llevo aquí casi 40 años, más de 40 años en la comunidad, me quedé. Pero fue algo así de prueba que hice. Me gustó un poco la parte de la forma como vivían los misioneros claretianos en aquel tiempo. Yo ingresé el 16 de julio de 1984 y me recibió, recuerdo, allá en Bosa, en un barrio que se llama Nueva Granada, el padre Jorge Iván Gallo, para llevarme a la casa donde íbamos a vivir 11 jóvenes, haciendo la etapa de acercamiento a la comunidad de misioneros claretianos. Y ese día, 16 de julio, ya llegué a Bogotá, a un barrio de Bosa que se llama Pablo VI, y ahí nos estaba esperando el padre Héctor Guzmán Caicedo, misionero que lo recuerdo con mucha identidad misionera y mucho testimonio desde el servicio a los más empobrecidos.
ese tiempo fue para mí pues un tiempo de discernimiento, de conocimiento de la comunidad, de la manera como vivían los misioneros claretianos, y luego que me llamó la atención la forma de seminario que se tenía, porque yo creía el seminario cuando es que se va para el seminario. Yo tenía como una imagen de seminario, algo por allá encerrado, un edificio grande, y que uno entraba y que no podía salir. Entonces fue una experiencia muy cercana con la gente, muy en familia con el grupo que estábamos, y luego también en una realidad bastante difícil, en el sentido que era gente sencilla, gente pobre, gente trabajadora. No llegamos o no llegué a un lugar de muchas comodidades. Vivíamos ahí en una casa que la comunidad había arrendado, y en una casa con 4 o 5 habitaciones en la parte del primer piso, y en el segundo piso vivían los dueños de la casa. Entonces era un compartir, y eso pues yo me sentí muy en familia. De ahí pues no conocía un poco cómo era el proceso, venía a conocer, y ya se habla un poco de la experiencia de una formación en inserción. Entonces esa experiencia pues no fuimos nosotros, o no fui yo quien la implementó, sino que era una metodología o una forma que los misioneros claretianos tenían para acercar, para invitar a otros para que fueran misioneros. Estuvimos contentos y felices ahí en esa experiencia de 6 meses, jóvenes que veníamos de todas las regiones del país. Había uno del Chocó, otros de Boyacá, de Santander, y me parece también que había otro también de la parte del sur del país, del Huila. Habían 2. Entonces creo que era también una riqueza bonita, porque yo siempre venía de una región, pues conocía el norte de Santander y conocía un poco Cúcuta y Bucaramanga, pero yo no conocía un poco todo el resto del país, de Colombia, y entonces eso también me animó mucho. Luego fuimos a una experiencia de noviciado en Neiva, y dentro de todo ese proceso de formación tuvimos un maestro, recuerdo que es el padre Miguel Ángel Calderón, que también muy comprometido desde la opción por los pobres, y luego iluminado también por la teología de la liberación, nos ayudó un poco a ir concretando, nos ayudó a tomar conciencia, nos mostró un poco el camino el camino de la opción de los misioneros claretianos por los más necesitados, y fue una experiencia también de conocimiento ese año, de conocimiento de la congregación de misioneros claretianos. Después volvimos nuevamente el grupo a vivir, a seguir el proceso de formación en las etapas de filosofía y de teología, y esas etapas las hicimos en los barrios populares aquí de Bosa. ¿Cuántos años, más o menos? Nosotros estuvimos en el grupo una etapa de formación de 3 años y medio de filosofía y 4 años de teología. Nosotros, le quiero comentar un poco también esto, porque era una experiencia casi autosostenible. Nosotros trabajábamos en las noches, en algún colegio o en otro lugar que pudiéramos tener algún tipo de remuneración, y
con eso ayudábamos un poco a sostener la casa. Nos levantábamos temprano, teníamos nuestros espacios comunitarios de oración y después salíamos muy temprano a la universidad. Con una briega bastante grande en el sentido del transporte hacia el centro universitario, pero vivíamos felices, ¿no? Vivíamos contentos con esta experiencia de estudio. Yo recuerdo también que nos repartíamos en los días, cada día hacía uno la comida, y ahí aprendimos también a cocinar. Después de eso también pues teníamos también la experiencia de responder nosotros mismos por la limpieza de la casa, el lavado de ropa. Era una experiencia muy familiar, yo recuerdo, en ese espacio, que fue un espacio de formación. Ahí aprendimos, digo yo, aprendí también mucho en el sentido de lo que es la experiencia de vivir en comunidad, de vivir en familia. Ese proceso de formación en inserción, pues es una manera concreta de vivir el Evangelio desde la opción por los más necesitados. Y bonito porque es una experiencia que no la hace uno solo, sino es una experiencia que se hace con otros, caminando juntos, conociéndonos, a veces con las diferencias en las relaciones, pero que eso le da a uno consistencia en el sentido de la formación. Recuerdo también un poco la parte de la experiencia comunitaria, que no era fácil, pues éramos diferentes genios, diferentes comportamientos, de diferentes regiones, pero teníamos esos espacios bonitos de decirnos cuáles eran las fallas que tenía cada uno. Yo recuerdo sobre todo las fallas, recuerdo una dinámica que llama el banquillo, y lo colocaban a uno allá en el centro y le decían todo lo que tenían que decirle cada uno. Y entonces a veces era fuerte porque casi nunca le decían a uno las cosas bonitas, sino todas las equivocaciones o lo negativo, y eso pues lo ayudaba a uno a tener cierta consistencia y resistencia y resiliencia, ¿no? Eso sería un poquito así, ese proceso de formación en inserción. Bueno, muy bien. También un poquito quiero, antes que usted haga la otra pregunta, resaltar la importancia, la disponibilidad de los formadores de nosotros. La gran mayoría presbíteros. Algún hermano también nos acompañó en la formación, pero presbíteros que estaban convencidos de su opción y que nos acompañaron también con mucha paciencia, con mucha sabiduría, y que uno dice ahora, pues, pero ¿por qué estaban ahí con nosotros? Y en estos lugares, ¿no? Eran testimonios de vida para nosotros. Bien, Padre José María, el aporte que ha dado la misión claretiana desde las parroquias, desde los mismos barrios donde se vivía en inserción, acompañando, por ejemplo, las comunidades eclesiales de base, los grupos juveniles, la formación de los laicos, es una escuela, taller para la misión, y desde el Colegio Claretiano, ¿cuál considera que han sido como lo más significativo de la misión claretiana en estos 100 años? Uno de los aspectos importantes que yo quiero resaltar es el estar ahí con la gente, y con la gente que de pronto pierde la esperanza. Creo que pensando ahorita un poco la parte, recuerdo un poco que acompañaba a algunos grupos de catequesis familiar
que los niños iban con sus familias a la catequesis y uno visitaba las casas, las familias, y era una alegría para las familias, para los niños, que los visitáramos en las casas y nos reuníamos cada 8 días y uno vivía contento, y también la gente que compartía con uno se les notaba esa experiencia alegre y esperanzados. Por eso digo que el acompañamiento, el estar ahí con esta gente necesitada o con esta gente que de pronto ha sido no tenida en cuenta o excluida, entonces el estar ahí siempre acompañando la esperanza del pueblo, de la gente, creo que es uno de los aspectos importantes. Otro aspecto importante que yo creo que es el acompañamiento de la organización de la gente. Es decir, la gente necesita de alguna manera un empuje, un impulso, un motivo para que tomen conciencia de la necesidad de integrarse, de encontrarse, inclusive de reclamar sus propios derechos. Recuerdo algunos momentos también donde se acompañó la comunidad para reclamar la apertura de una calle, ¿cierto? O para protestar un poco también frente a las injusticias o frente a las situaciones de exclusión que ellos vivían, esas personas aquí en esos barrios de Bosa. También la organización en la parte del crear conciencia crítica, ¿cierto? Que hay grupos que se reunían para mirar cuáles eran las causas, o primero mirar un poco la realidad que se estaba viviendo o que estaban viviendo, cuáles eran las causas y cuáles eran las posibles soluciones frente a esos conflictos sociales que se presentaban o los problemas que ellos estaban viviendo. Entonces creo que eso también, un aporte grande, es de la formación. El otro aspecto importante que yo veo un poco como aporte es la situación de la educación. La educación concretamente ofrecida desde el Colegio Claretiano. Es decir, una educación con un énfasis liberador, humanizador y transformador de alguna manera. Y una educación que va dirigida a aquellos sectores o aquellos jóvenes y niños de familias necesitadas. Recuerdo aquí en el Colegio Claretiano la jornada... 3 jornadas. No, la jornada de la tarde, que fue una respuesta a familias que no tenían dónde llevar a sus estudiantes. Entonces se crea esa jornada de la tarde como respuesta a un servicio, a una necesidad concreta de la localidad en 1975. Luego esa jornada se crea con el apoyo del Colegio Claretiano y de alguna manera con el apoyo de la Secretaría de Educación del distrito, aportándonos los maestros. Los maestros eran pagos por la Secretaría de Educación, y todo lo que era la parte administrativa, de planta física y otros empleados que se necesitaban o maestros que se necesitaban para apoyar el proceso educativo, eso lo asumía directamente la comunidad de misioneros claretianos a través del Colegio Claretiano. También recuerdo un poco todo lo que, como una respuesta a una necesidad concreta educativa, fue el proyecto de alfabetización
en la jornada de la noche. Que ahí surgió entonces en 1979 la jornada educativa de la noche, para atender a aquellos, primero, a una educación de adultos, de padres y madres de familia que no habían ni siquiera terminado la primaria, y entonces se hace ese proyecto de alfabetización para mayores. Recuerdo aquí a Juan de Dios Díaz, que era uno de los promotores de ese proyecto, y luego también entonces terminaban la primaria y para dónde se iban. Entonces se prolongó la jornada de la noche, mirando un poco todo lo que era la parte de la etapa del bachillerato, y esa jornada también como un servicio social. Y se tenía la jornada de la mañana, que inició en 1958 en el voto nacional. Luego esa jornada, el colegio fue trasladado aquí en 1964-65, y de alguna manera la comunidad de misioneros claretianos a través del colegio ha sido referente para la localidad, para la ciudad y para Colombia con su proyecto educativo, desde buscando siempre una educación que responda al desarrollo, o mejor, sí, al desarrollo de las capacidades de las personas, para que ellos mismos puedan ser líderes y gestores de sus propias vidas, de sus proyectos de vida, y de esa manera entonces puedan también satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Es decir, que esas capacidades que han podido desarrollar entonces son de alguna manera formas de responder a sus necesidades que la realidad les plantea. Pues un aporte muy grande en ese sentido, porque son muchas las promociones claretianas de bachilleres que ha dado el colegio en los últimos 20 años. Cada promoción anual que se ha logrado sacar del colegio, más o menos son un promedio de 400 jóvenes que han salido anualmente desde hace 20 años atrás, más un número aproximado, que es un aporte de alguna manera no solamente para la localidad, sino para toda la sociedad. Estas promociones o estos bachilleres claretianos que han salido se han extendido para servir con sus capacidades a la sociedad colombiana y a la sociedad mundial. Están en muchos lugares del mundo también sirviendo. Entonces es un aporte no solamente para la localidad, para el punto local, sino también para la sociedad y el mundo entero, esa parte. También el colegio ha sido pues un gran visionario en la educación de la pedagogía de la liberación y de la educación popular. De aquí surgió el nacimiento, el génesis de la Escuela Popular Claretiana. ¿Cómo fue esa creación de este proyecto? ¿Recuerda algo? El afán un poco, o el compromiso mejor del colegio a nivel social, ha sido siempre permanente, ¿cierto? Es una de las características del colegio, y aunque tenía a nivel interno estos proyectos de la jornada de la tarde y de la jornada de la noche, y también se creó, yo recuerdo que se creó la Escuela Claretiana para el Hogar, donde atendía o atiende todavía a mujeres cabeza de hogar, para formarlas en artes y oficios,
pero también ellas mismas, dentro de todo el proceso, dice, también somos artesanas de nuestras conciencias, ¿cierto? Porque era un proyecto también para la formación humana de estas mujeres que todavía están en ese proyecto. Dentro de toda esa búsqueda del colegio de cómo servir mejor, de cómo colocarse al servicio de quienes más necesitaban, entonces el colegio proyectó y financió una escuela popular en los barrios surorientales de Neiva. Y le colocaron precisamente la escuela Filo de Hambre, porque la ubicaron en un filo, ¿cierto? Donde terminaba la ciudad y donde había una población pues desplazada, que venían del campo y que era muy necesitada a nivel económico, ¿cierto? Entonces se ubicó ahí y el colegio entonces puso maestros, pagaba a los maestros de allá, empezaron a hacer alguna instalación física para que funcionara. Luego venían los niños, no tenían que comer, también ahí se les buscaba los recursos para que tuvieran algo que comer y poder estudiar. Y ahora, después de muchos años, pues esa escuela ha sido un ejemplo también para la Secretaría de Educación de Neiva, del departamento del Huila, inclusive es una referencia por el mismo proyecto educativo que se desarrolla para toda la parte del Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Y para toda Colombia. Para América Latina también. Y América Latina, sí, claro. Bueno, Padre José María, en este análisis que nos ha hecho de la memoria de la misión claretiana en Bosa, del aporte de lo que fue la formación en inserción y del aporte tan significativo del Colegio Claretiano y luego también las parroquias, ¿cuáles serían como los desafíos que tiene la misión al cumplir estos 100 años, la misión claretiana? ¿Cuáles serían como los principales desafíos? Siempre las realidades cambian y las preguntas que esa realidad nos hace también van cambiando, ¿cierto? Uno de los desafíos importantes y necesarios, yo creo que sigue siendo la promoción y la formación. A mí no me gusta esta palabra de formación, yo digo un poco más la cualificación de personas, de líderes que puedan continuar acompañando, uniendo, fortaleciendo las redes de las personas, de las familias, para que las comunidades puedan resolver sus necesidades fundamentales. Entonces creo que uno de los desafíos es la promoción y la cualificación de líderes, ¿cierto? Otro aspecto importante creo que es dentro de la cualificación o lo que podríamos llamar formación, es seguir trabajando un poco en la concienciación, en la toma de conciencia de la responsabilidad social que todos tenemos frente a la defensa de los derechos humanos, defensa de la vida, defensa de la creación toda. Yo creo que estamos amenazados en este momento. Una amenaza grande es que hemos perdido
el valor de los valores que es la vida. Hemos perdido el sentido de lo que vale la vida como vida y creo que nos hemos deshumanizado en esa parte. Entonces, desde esa perspectiva es cómo dentro de ese proceso de formación o de cualificación volvemos a lo fundamental que es la vida, que es la persona. Y para eso necesitamos estas personas formadas, para que defiendan la vida propia, para que defiendan la vida de los demás, para que defiendan la vida de la casa común, para que nos comprometamos a tener la vida, como el valor fundamental y como también como eso que nos manda el Evangelio, como la misión que de alguna manera quiso hacer posible Jesús de Nazaret. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿cierto? Creo que ese es un desafío bastante grande. Otro aspecto que nos desafía es que después de tantos años que han pasado también en que hemos vivido, encontramos estas cadenas o cinturones de miseria en las grandes ciudades, aquí muy cerca de Bosa, todo el sector de Ciudad Bolívar. Estuvimos visitando un sector allá del lago, pasando Altos de Cazucá, y encontramos familias con sus niños en situaciones infrahumanas, ¿no? Sin las condiciones como mínimas para llevar una vida digna. Eso es un desafío grande, porque todavía hay personas que no cuentan con los recursos necesarios para vivir una vida digna. Y esos hermanos y hermanas nos llaman a que todavía no hemos llegado, ¿cierto? Que todavía falta algo por hacer. Ese es un aspecto que nos desafía. Otro aspecto es, de alguna manera, la niñez y sobre todo la juventud, a veces carentes de proyectos de vida, ¿cierto? Llevados por corrientes de pensamiento o corrientes facilistas que no hacen bien en el sentido de que estos jóvenes o estos niños puedan desarrollar sus propias capacidades y ser ellos mismos, ¿no? Una pérdida también de identidad en estos jóvenes, o pérdida de motivación, de sentido de vida, ¿no? De sentido de vida, y de que ellos pueden asumir la vida, ¿cierto? El otro aspecto importante es como desafío, no lo veo como amenaza, sino como desafío es cómo integrar todo el avance de la ciencia, la tecnología o las tecnologías para humanizar y no para deshumanizar. Por ejemplo, la inteligencia artificial, como que de pronto uno ve un peligro en ese desarrollo de la ciencia, de la tecnología, en el sentido de que no deje que los seres humanos sean, ¿cierto? Entonces, no piense que yo pienso por ustedes, no haga que yo hago por ustedes. Usted no se preocupe, ¿cierto? Y entonces se pierde precisamente el sentido del desarrollo humano. Y nos acostumbramos así, a que otros hagan por nosotros. Y la riqueza, el gran tesoro que cada uno de nosotros llevamos, lo dejamos ahí enterrado y no los aprovechamos. Ese sería un poquito
como los desafíos que hacia a nivel muy general. Bueno, tenemos una iglesia local bastante cercana con Monseñor Juan Carlos Barreto, un obispo que se acerca a las realidades de las comunidades y que propone acompañamiento y proyectos de vida precisamente para ellos. Lo mismo Monseñor Luis José, el arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá. Son obispos que nos motivan a que hagamos esto que el Papa Francisco nos pide, ¿no? La pastoral de la oreja, que volamos a oveja, que callejemos, que estemos cerca de la gente. ¿Cuál considera el Padre José María que debe ser la invitación? ¿Cuál es la invitación que le hace mejor a las nuevas generaciones de claretianos y de laicos para dar continuidad a esta misión de la cual hemos hecho parte durante estos 100 años y en los próximos años que vendrán de servicio? Una de las cosas del Padre Avelino que nos marcan en esta sociedad en la que vivimos es el individualismo. Cada uno, usted mire qué hace, ¿cierto? Y usted mire cómo sale adelante. Y usted busque su felicidad y recuerde que usted es el que tiene que salvarse, si podemos decir así. El Papa Francisco nos coloca en otra manera, en otra forma, ¿cierto? Nos coloca en otro camino, nos coloca otro paradigma. Y yo recuerdo también a Antonio María Claret, a San Antonio María Claret, cuando decía hacer con otros lo que solos no podemos. Y el Papa Francisco nos invita ahora, oiga, caminemos juntos. Creo que es una salida muy importante y fundamental, pero para caminar juntos es necesario hacer una ruptura profunda y radical en cada uno de los corazones, en cada una de las vidas, porque está tan arraigada esa manera de pensar individualista que no queremos cambiar. Entonces, por eso, uno de los aspectos importantes y fundamentales es lograr que nos convenzamos, que el otro se convenza y yo me convenza que es mejor juntos que solos, ¿cierto? Que es mejor tener unos ideales comunes y no unos ideales individuales. Esa es un poco la orientación del Papa, tener una iglesia de comunión. Juan Pablo II también hablaba de la familia escuela de comunión, ¿cierto? De alguna manera, cómo lograr que las familias verdaderamente sean escuelas de comunión, que se formen no para la competencia, ni para el éxito, ni para mirar quién es el primero, sino para formar amigos, hermanos, para formar familia verdaderamente, ahí en la familia, ¿cierto? Entonces creo que eso es un reto grande, romper ese paradigma del individualismo y poner en práctica un camino sinodal. Es decir, sínodo significa caminar con otro, ¿cierto? Y ese caminar con otro exige el rompimiento y la renuncia a los intereses personales. Es difícil, muy difícil. Y caminar con otros significa es que yo vaya caminando no adelante, sino que vaya acompañando al que se quedó atrás. Y caminar con otro significa no pasar por encima del que se ha caído,
sino que podamos tener el motivo para estirar la mano y levantar al que está caído en el camino. Eso es muy difícil. La samaritanidad. Y entonces eso exige precisamente una espiritualidad de la misericordia y de la compasión. Entonces, ¿cómo cambiar ese espíritu egoísta que tenemos por un espíritu de misericordia? Y misericordia pues es corazón con el miserable, poner el corazón ahí frente al que está necesitado o el que ha sido golpeado por la vida y lo han tirado ahí al lado del camino. Desde esa perspectiva, lo que me preguntaba un poco, la parte de estos obispos, concretamente de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y cardenal próximamente, estos obispos lo mismo Juan Carlos Barreto, que el obispo de Soacha, han asumido esta línea del camino junto. Para el caminar junto hay que bajarnos, ¿no? El obispo no es entonces el príncipe o el jefe, sino tiene que ser el amigo, el compañero, el que da esperanza. Y creo que estos obispos están colocando de alguna manera esa metodología en la tarea de ser pastores de un pueblo que los necesita, que necesitan que ese pueblo que tenga esperanza, ese pueblo que está necesitado, ese pueblo que necesita ser motivado, que ser acompañado. Entonces creo que están abriendo ese camino y el Papa los ha escogido de alguna manera porque ve en ellos una posible manera de responder a la realidad que estamos viviendo en este momento. Eso también un poquito, ese es como el llamado también que usted decía, Padre Avelino, en el sentido a los jóvenes, cómo hoy hacerle un llamado a la juventud y a la misma familia, a toda la familia, a los papás y a las mamás, que puedan lograr inculcar en el corazón de los jóvenes otra manera de ser y otra manera de vivir, porque de alguna manera, de alguna forma también los padres de familia han influido, han infundido en la vida de los niños esa manera de ser egoístas, individualistas, no dejarnos, etc. Entonces creo que eso sería un poquito la situación, ¿no? Es decir, ese es como el llamado. La invitación. Pues bueno, esta es la memoria de los 100 años que se está realizando para celebrar este primer siglo de misión de los misioneros claretianos en Bosa. Padre José María nos ha contado su experiencia. Él ha sido un apóstol de la educación, muchos años acá dedicado a acompañar a los docentes, a formar docentes, a los estudiantes, con la comunidad de aprendizaje también, a los padres de familia, en torno a esta visión humana de la educación, una educación liberadora, una educación también con la pedagogía de la cordialidad, en busca de la transformación de la realidad. Creo que estas enseñanzas nos motivan y nos ayudan a todos a continuar en este compromiso de gastar la vida al servicio de un proyecto de vida, de misión, como la que realizamos los misioneros claretianos en esta parte del territorio de Colombia, la localidad séptima de Bogotá, Bosa. Son muchos los desafíos que nos deja esta ubicación en este sector, porque Bogotá cada vez crece más y las localidades pues se crecen. Bosa ha venido creciendo, aproximadamente somos unos 2 millones de personas acá en esta localidad, con múltiples y complejos problemas: la migración, el desplazamiento,
de los campesinos, los indígenas. La gente también viene a buscar mejores condiciones de vida. Y ahí es precisamente donde está el ser y el quehacer de nuestra misión. Como decía el Padre José María, el cómo morir a ese egoísmo, a ese individualismo y ser capaces de salir, a amar, a servir, a acompañar y a caminar con otros de manera sinodal para construir esa iglesia que Jesús nos propone, la iglesia de comunión y de participación, que es la semilla del reino. Gracias, Padre José María. Muchas gracias, Padre Avelino, por este gran servicio.